Vamos a mirar un poco el hilo histórico de la unicidad. Uno tiene un problema grande. Por un lado, fuimos creados en un país católico, entonces nos contaron la historia con la idea católica. Y usted sabe que cuando escribe un conservador, los liberales eran malos. Y cuando escribe un liberal, los conservadores eran diabólicos. Entonces nadie le dice a uno la verdad. Entonces, no podemos ser tan niños de nosotros seguir recibiendo la historia como si fuera contada por Dios. Porque Dios no nos engaña, pero los seres humanos echan sus mentiritas. Eso por un lado. Por otro lado, no olvidemos que la historia siempre la cuenta una persona con un matiz. Él tiene una idea y él lo ve con esa interpretación, entonces así nos la cuenta. Y los evangélicos cometieron el mismo error que los católicos, porque nosotros estamos en la mitad del camino. Ni nos aceptan los evangélicos, ni nos aceptan los católicos. Entonces, nosotros no nos encontramos con nuestra historia casi por ninguna parte. Y como a todos nos han enseñado, casi que el mundo cristiano arrancó de la Reforma con Lutero. Y si no, los pentecostales nos tienen lavado el cerebro con que en la calle Azusa, ahí fue. Y entonces todos quieren parecerse a la calle Azusa, y como allá hubo gente que se revolcaba, entonces nosotros todos tenemos que revolcar porque los de la calle Azusa se revolcaban. Cuando yo estaba muchacho, yo sí sufrí un problema al contemplar eso. Entonces, la doctrina de Dios desapareció de la tierra y reapareció ya en el año 1900, es decir, siglo XX. Entonces eso no me sonaba a mí muy claro, porque si uno conoce a Dios, la Biblia dice que Él no nos dejó sin testimonio. Y según la historia que nos cuentan, la doctrina desapareció. Ni nadie decía el Espíritu Santo, ni nadie quería unicidad, nada. Pues en aquella época yo no tenía en las manos muchas cosas que hoy tenemos. Además, hoy tenemos hasta internet y uno se mete en internet y encuentra muchas cosas y hay más libros y no sé, uno se entera más. Y para satisfacción de uno va encontrando que eso fue una mentira monumental. ¿Por qué la mentira? Bueno, se las voy a contar para que ustedes también deciden lo que van a hacer. Las personas que somos dogmáticas, es decir, que creemos por dogmas, creemos que esta es la verdad y ya. Creemos que hay blanco y negro y que los grises no valen. Porque tenemos otras ideas. No, eso bautizo de hombre suyo. No, esa gente se pone el velo. Entonces ya, esos no son. No, esos son del nombre, pero esa gente se pone pantalones. Ah, no. Entonces nosotros, al ser dogmáticos, borramos del mapa a todo el mundo. Eso es lo que hicieron nosotros y nos quitaron todo el privilegio de saber qué es lo que haya pasado con nosotros. La historia tiene una verdad que puede gustarnos o no, pero es la verdad. Como la iglesia nuestra. Usted va a la sede y tenemos en la biblioteca un rincón histórico. Ahí están los expresidentes de la Iglesia Pentecostal Unida. Ahí está Campo Elías. Ah, no, Campo Elías, ¿cómo lo vamos a poner? Fue nuestro presidente. Sí, pero fue hereje, pero fue nuestro presidente. No lo podemos borrar, él está ahí. Está Noel Ospina. No, pero Noel Ospina cayó en pecado, pero fue nuestro presidente. Ahí no estamos diciendo quiénes fueron santos, sino quiénes fueron nuestros presidentes. No podemos cometer el mismo error que los otros, que trataron de tapar el cielo con las manos. La historia es la historia. Y sería bueno que en la biblioteca estuviera cuáles fueron las doctrinas que ellos expusieron por las que se salieron, para que supiéramos la verdad.
para que nuestros nietos cuando nazcan sepan que en la iglesia hubo gente que trató de creer eso. ¿Sabe qué ayuda? ¿En qué ayuda? En que nadie puede salir con esa revelación. Dice, no, eso no es una revelación, eso ya lo creímos y eso era malo. Pero como se lo tapamos, la gente cree que es una revelación. Cuando estudiamos la doctrina de la unicidad, para saber la verdadera historia y meternos en las raíces nuestras, nos encontramos con un problema que para nosotros es grave. Y es que muchos de nuestros antecesores no fueron gente total, es decir, que creían una cosa y no creían otra, o creían otra y estaban errados en otra. Entonces por eso los borramos. Yo tengo un libro que se llama Las herejías, me lo compré en España hace años. Claro, ahí están todos los que a la Iglesia Católica les parece que no creían la verdad. Ahí estamos nosotros, porque estamos entre los herejes. Entonces lo que la Iglesia Católica consideró que era una herejía no se supo. Como dominaban el mundo, dominaban la educación y la cultura. Pero a veces a nosotros tampoco nos gustaría saber, pero tenemos que saber. Porque eso es así desde la época bíblica. En la Biblia ustedes encuentran un problema que a muchos no les gusta verlo. De hecho, no lo ven, pero está en la Biblia. Ustedes se dieron cuenta cuál fue el conflicto doctrinal interno más grande que tuvo el cristianismo. San Pablo, San Pedro, Santiago. ¿Cuál fue? El judaísmo. Y algunos repiten lo que dice ahí porque está en la Biblia y se cuenta que eran judaizantes que querían hacer eso. ¿Entiende? El apóstol Pablo dice, ¿por qué como si vivierais en la carne os sometéis a preceptos? Como no toquéis y no hagáis cosas todas que se destruyen con el uso. Eso está ahí. Y le dicen a uno, no, es que la iglesia primitiva era una iglesia llena de fuego. Hombre, sí, pero no nos digamos mentiras. El apóstol Pablo escribe y dice, todos me han dejado. ¿A quién se refiere? A los impíos. Y ese Alejandro el Calderero, ojalá que Dios le dé arrepentimiento, pero es un impío, diabólico. Y cuando manda a traer a Marcos, que te dice, todos los demás buscan su propio bien. Entonces, ¿por qué nosotros queremos tapar que la iglesia primitiva es que no tenía conflictos? Sí, están escritos, están ahí. Tenían prejuicios raciales, porque los gentiles no eran dignos de estar. Cuando usted dice que los perros no estarán, los perros estarán afuera, ¿sabe a quién se refiere? A nosotros. Nosotros no somos los judíos modernos, ni somos el Israel espiritual, es un cuento, nosotros somos gentiles. La iglesia gentil. Y nosotros para ellos éramos los perros. Entonces, esos conflictos que produjeron la carta de los Gálatas, que produjeron la carta de los Corintios, que produjeron a Filemón, que todavía creía en la esclavitud y andaba persiguiendo a un esclavo que se había escapado, que se llamaba Onésimo. Y Pablo le tiene que pintar de pajaritos de oro la cosa para que le recibiera otra vez a Onésimo, pero como hermano. Todas esas dificultades que a veces nosotros no queremos ver porque nos han hecho pensar que la iglesia primitiva era mejor que nosotros. Nosotros no vemos la gloria de Dios porque no oramos igual, porque nosotros no buscamos a Dios. Pero hermano, hemos superado muchas cosas que la iglesia primitiva no había superado.
Así que no me vengan con esa historia. Esta iglesia de hoy ha pasado 2000 años creciendo. Un cristiano de un año de convertido no puede ser más maduro que uno de 40. Eso no puede ser. Así que esa gente sí tuvieron fe y sí dieron cosas grandes, pero más maduros que esta iglesia no. Si yo escribiera una carta hoy, yo no tendría que decir, hermano, cuando coja un obrero, vea que sea marido de una sola mujer. Eso entre nosotros, ni entre los impíos, el que lo hace se ve mal. Quiere decir que entre nosotros todos tenemos una sola. Allá había uno que no se embriague. ¿Para qué nos tienen que advertir eso? Si nosotros no tomamos ni cerveza. Claro. Entonces, creo que a veces uno no quiere ver lo que está, y por eso se generan como autos de condenación contra uno mismo. Uno se siente mal, uno cree que no es cristiano, uno cree que no busca a Dios, uno cree que la iglesia de ahora ya no ve milagros. Pero la iglesia ahora sí ve milagros. Lo que pasa es que en la Biblia, en los evangelios, solo están narrados 32 o 33 días de la vida de Jesucristo, de 3 años y medio de ministerio. Si yo escribo de la vida del hermano Ulpiano y escojo los 33 días más sobresalientes de su ministerio y los escribo, usted dice, uy, ese hombre, mejor dicho, hombre no dormía, ese hombre no comía, no se bañaba, porque Cristo no se bañó ni una vez. ¿No se dan cuenta que Cristo no se bañó? Pero sí se bañó, pero la Biblia no dice ni una sola vez que se bañó. Y como no lo muestra echando chistes, creen que nunca echó chiste. Todo me parece que es irreverente. ¿Cómo que esto va a echar chiste? Hermano, que sé, ¿cómo se va a decir, hermano? Que no. Un hermano que yo saqué a la hora, se me llega un día y me dice, oye Álvaro, pero Cristo no hizo bien. ¿No hizo bien qué? Un joven que yo saqué a la hora, me dice, oye Álvaro, pero Cristo no hizo bien. ¿No hizo bien de qué? ¿Eso qué hizo? ¿Pero qué hizo? No, lo que hizo con Herodes. ¿Pero qué hizo con Herodes que no hizo bien? No, que le dijo zorra. Digo, tú vas a corregir a Jesucristo. Ten por seguro que se le dijo zorra, era eso y peor. Como uno anda que con floritura y que hay que ser decente y que no sé qué, que Cristo no le pudo decir zorra. Se lo dijo. Y con toda seguridad que se lo merece. Sí, entonces nosotros tenemos un concepto de consagración y de piedad que eso no. Pero es porque nos han tapado la historia. Entonces claro, como no la sabemos toda, uno piensa que lo que sabe es lo que fue. Entonces nosotros queremos ser como lo que pensamos que fue. ¿Por qué estoy haciendo todo eso? Lo voy a decir por qué. Porque en los movimientos que creyeron en la unicidad, no siempre los hombres que la poseyeron o la predicaron fueron tan íntegros o tuvieron el perfil que nosotros nos parece que debieron tener para que fueran dignos representantes de la doctrina. Pero tuvieron la doctrina. Algunos movimientos tenían cosas raras. Hermano, pero es que entre nosotros hay gente que hace cosas raras entre nosotros. Pentecostal es el nombre. Entre la iglesia pentecostal unida. Hemos tenido que corregir un poco de gente. Y algunos que ni nos damos cuenta. Por allá en el Tolima, un hermano para sacar el demonio, lo bañaron en pura agua, echándole cántara. Échale más. El pastor decía, échale agua. Bueno. Por lo que sea. Yo me encontraba con un testigo de Jehová en un pueblo que se llama Benidorm. Los dos evangelizábamos ahí. Y nos hicimos amigos. Siempre que nos encontrábamos nos chuzábamos ahí con preguntas y tal. Pero amigablemente. Entonces un día me dice, si te regalo una revista, la leo. Claro. Y me regaló un atalaya de eso, creo que era un atalaya, un despertar los dos. Ay, gracias. Yo me lo leí y me di cuenta por qué me lo había prestado. Había un artículo sobre los pentecostales.
Cuando nos encontramos el próximo viernes, digo, ¿qué? Álvaro, ¿te leíste el artículo? La vez digo, sí. ¿Y leíste el artículo? Sí. ¿Cómo te pareció? Digo, ¿tú verdad quieres que te diga cómo me pareció? La verdad, claro. Digo, primero, el que escribió el artículo no ha leído la Biblia. Segundo, creyó que los que íbamos a leer el artículo no leímos la Biblia. Tercero, la leyó y maliciosamente la explica al revés. ¿Y por qué? Digo, porque él dice que Cristo nunca hizo cosas raras y que los pentecostales hacemos cosas raras y que Cristo además predicó. Digo, eso no es verdad. No, digo, no. Yo no cogería a nadie hoy, le metería los dedos en los oídos y le metería la lengua en la boca. Yo no haría eso. Pero Cristo lo hizo. Yo no escupiría en tierra la mechada. Uy, qué porquería. Saliva en los ojos a otra persona. Pero Cristo lo hizo. ¿Cierto? Digo, entonces no me diga que Cristo no hizo cosas raras. Se ve que ese no ha leído la Biblia. O creía que los que íbamos a leer no lo habíamos leído. Porque si ya que yo leí eso, me decía, pensé, digo, no. Se quedó callado. Nosotros quisiéramos hacer bonito todo lo que está en la Biblia, aunque algunas cosas no son bonitas. No son, pero están ahí. Además, para nuestra enseñanza están escritas. Eso nos pasa con la historia. Algunas expresiones no son tan nobles como pertenecen a la parte africana del pueblo. No, hermano, es que decir, pararme yo aquí en este púlpito un domingo en la mañana, es decir, hermanos, es que sus obras buenas son como toallas higiénicas llenas de sangre. Hermano, eso suena ordinario. Yo no he dicho nunca, tú lo has hecho alguna vez. Tú has dicho así público. No se atreve, que las hermanas se sentirán insultadas todas, ¿verdad? ¿Qué tal uno en un... Pero eso es lo que dice la Biblia. Vuestras obras buenas son como trapo de inmundicia, y eso es lo que es. Es más, que el traductor no quiso poner, sino que puso trapo de inmundicia para que sonara así lo más amable posible. Entonces, no podemos tapar el sol con las manos, porque haciendo eso ignoramos nuestra propia historia y la verdad. O sea, cuando uno se quita ese complejo de encima, dice, no, me voy a enterar como sea. Y si me va a dar vergüenza, me va a dar vergüenza. Como tú te pones a investigar quién fue tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo, y encuentras que tienes un bisabuelo de esos pícaros, pero es tu bisabuelo, ¿qué va a hacer? Hay que decirlo, ¿verdad? Yo un día dije, por cualquier razón dije, oh, ese abuelo mío que tuvo 68 hijos. Y un pastor me dijo, no vuelvas a decir eso porque por aquí la gente pensaría mal de eso. Que está mal, es que no está bien. Es que nosotros somos cristianos, yo no tengo 68 hijos, yo tengo 5 con mi sola esposa. Pero claro, uno quisiera que la gente supiera que la familia de uno tuvo cosas malas. Uno quisiera que todos fueran santitos, pero no fueron. Eso es lo que pasa con la historia que vamos a ver. Y por eso casi no sabíamos esta historia, porque todo está entre los herejes. Y hermano, Dios es bueno, porque Dios permite que algunos versos queden en la Biblia, ¿verdad? Para que uno se sienta bien. Yo prediqué una vez un sermón basado en aquel versículo que dice, según el camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Hermano, no me da vergüenza. Pueden llamarnos herejes si quieren, pero eso es lo que creemos. Y podemos levantar la cara donde sea y decir, según el camino que llaman herejías, sirvo al Señor de mis padres. Nosotros, es verdad que tenemos un poco de herejes atrás, pero herejes de los que el mundo no fue digno. Dios le dio una revelación que el mundo no quiso recibir. Entonces nosotros tenemos enseguida de Cristo aparece lo que se llama la época apostólica o la iglesia primitiva, que aunque tiene sus defectos fue una gran iglesia y no nos avergonzamos. Lo que no tenemos es que tapar el cielo, pero la iglesia nuestra apostólica
Sí, fue una iglesia muy linda, con una fe ingenua. Creyeron, Dios se manifestó. Claro, cometieron sus errores, pero ¿y qué? También lo hemos cometido nosotros. Esa época no tiene dudas. Los apóstoles, leyendo uno la Biblia, se da cuenta que tiene una posición definida sobre lo que era la unicidad de Dios. Eso fue como hasta el año 100, la muerte de Juan, hijo de Zebedeo, terminó la época apostólica. Fueron como 100 añitos. De esa época no tenemos problemas doctrinales casi, aunque en la Biblia sí se muestran ya casos doctrinales. Los hermanos, por ejemplo, dice, el que no traiga esta doctrina. Los hermanos creen que la doctrina del bautismo, la doctrina de yo qué sé. Y poco, no. Como dijimos, esas palabras están enmarcadas en un contexto y no las puedes sacar de ahí. Ya en la época de Juan, que fueron los últimos 100 años, ya al final de esos 100 años, surgió la idea gnóstica. Y vean, nosotros todavía esta mañana, en la pregunta que ellos estamos peleando con esa doctrina, que uno sin darse cuenta se le ocurre. Uno le parece que Cristo no podía ser humano. Bueno, pero ¿cómo va a ser humano? Entonces es otra persona, sí es otra persona. Humana, no divina. Y esa fue la misma discusión que empezó allá. Entonces los gnósticos empezaron a decir que Cristo era solamente una apariencia, que no era realmente que Dios se hubiera manifestado en hombre, sino que Cristo era una apariencia, que no era real. Entonces Juan dice, el que no cree que Jesucristo es venido en carne, no cualquier otro, no un hermano cualquiera que se enredó en una doctrina y dijo que la iglesia no sirve en el rapto, por ejemplo. Eso está mal, pero esa no es la doctrina que te prohíbe llamarle hermano. La que te prohíbe llamarle hermano es la que niega lo que nos hace hermanos, que Jesucristo es Dios. Es decir, que Jesucristo es Dios en la carne. Eso no pasa ni con los trinitarios, porque ellos sí creen que Jesucristo es Dios en la carne. Solamente que ellos tienen un enredo con la segunda persona. Pero los gnósticos tenían esa creencia, y algunos hermanos nuestros tienen por tener el temor de decir, no, porque Cristo no puede ser tan hombre, tampoco tan humano. Está el temor. Eso es lo que lleva al gnosticismo, a creer que verdaderamente Cristo no era manifestación de Dios en la carne, sino que era una apariencia. Esa discusión que yo respondí con el misterio que permanece, eso es ni más ni menos. La discusión de los hermanos era, el uno quería meter a Cristo en el vientre y ser como cualquiera persona, será pecaminoso, no sé cómo, y el otro diciendo que no, que las uñas de Jesucristo eran divinas y los vellos también y todo. Divinizar la carne es gnosticismo. Nosotros creemos que Jesucristo fue hombre, pero hombre manifestación de Dios, no un hombre por ahí. Campo Elías cayó en una doctrina que aquí la menciono también, de ese tipo. Él al principio dijo que Jesucristo no era Dios, sino que se decía que era Dios porque Dios estaba en él. Y parece muy sutil, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Entonces, después de la época apostólica, apareció la época posapostólica, que es inmediatamente después del año 100. En esa época empiezan a surgir las diversas ideas acerca de Cristo. Y yo les prevengo, toda persona que trata de explicar a Cristo se enreda. Todos los movimientos de la historia. Creer en Dios no tiene problema. Dios el Padre, y Dios ya. El Espíritu Santo
En realidad no, porque Dios es espíritu. Pero ¿cómo Dios se hizo hombre? Sí, porque la gente primero no puede aceptar que un Dios santo, infinito, se haga hombre. Entonces dicen, no, tiene que haber algún truco. No es que sea hombre, sino que, para venir aquí, para entre nosotros, parecía. No, se hizo hombre, un hombre completo, espíritu, alma y cuerpo, un hombre. Que es lo que estábamos viendo esta mañana, que siempre uno como que le da miedo. Sí, es que si no, no era un ser humano. Usted no tiene un ser humano que tenga nada más cuerpo. No hay. Si él se hizo humano, tuvo que ser un ser completo. Pero ninguna parte del ser ese es otro ser. Es el ser completo, nada más. Entonces, todas las teorías de perversión de la doctrina tienen que ver con la explicación de cómo Cristo es Dios. Por eso en ese artículo lo que yo trato de decir es que sencillamente es un milagro. Ya, no lo discuta más. Si discutimos ese milagro, tenemos que discutir todos los milagros. ¿Por qué? Porque todo milagro es un acto que no tiene explicación. ¿O tú crees que tiene explicación que el río Jordán se detuviera para darle paso a los israelitas? Piénsalo. Toneladas de agua que vienen bajando a una velocidad impresionante se frenan aquí para pasar. ¿Y por qué no se desbordaron? ¿Por qué no hubo una inundación? ¿Cómo lo hizo Dios? No sé cómo lo hizo, pero que lo hizo, lo hizo. Eso no solamente de la peña, es que la peña que le seguía por el desierto. Oye, no fue la peña esa que dejamos allá, mira aquí, ¿ven? Y entonces un señor escribió un libro que se llama Y la Biblia tenía razón, bien presentadito, bien bonito. Y yo dije, oye, ve qué bien, un libro, que la Biblia tiene razón. Y me puse a leerlo. Y dice, Dios escogió a Moisés, porque como estuvo 40 años en el desierto, conocía bien el desierto y sabía que había unas rocas que contienen agua. No, es verdad, hay rocas que tienen agua. Y entonces, claro, él llevó al pueblo y rompía la roca y tomaban de ella. Pero hermanos, primero que la Biblia no dice que rompió muchas rocas. Segundo, ¿cuánta agua tenía que contener una roca para darle a beber a 1 millón de personas? Segundo, si hubiera una roca que pudiera contener tanta agua, ¿de qué espesor tenía que ser los lados de la roca para que el agua no se saliera? Porque el peso del agua la rompe. Tercero, si la roca fuera tan gruesa que podía sostener el agua y no romperse, ¿con qué potencia tuvo que darle Moisés con esa vara para que se rompiera y saliera el agua? Cuarto, y si Moisés logró golpearla con suficiente fuerza para romperla, ¿con qué fuerza salió el agua de ahí que no ahogó todo el mundo? No, desde boberías. Además, eso para que tenga agua para darle un día a 1 millón de personas y al otro día. No, eso será un río subterráneo. Entonces, eso es un milagro. Nada más. Entonces, yo no puedo tratar de explicar eso, porque el fundamento cristiano es que Cristo nació por virtud del Espíritu Santo. Ese es el milagro, si no, estamos en lo mismo. Así que yo no tengo que ponerme a explicar si había gametos, si había espermatozoides, si había óvulos. Eso no tiene nada que ver, igual yo no sé qué hizo Dios. Otro allá en España dijo, era joven, le gustaba leer, hermano Álvaro. Oiga, Dios guardó el esperma de David porque
Jesús era de la simiente de David. Es que él decía que Dios guardó la simiente de David y se la sembró a María en el vientre y ya. Fíjense que todo es tratando de explicar quién es Jesús. Entonces, hay unas posiciones de la época. Jesucristo es la manifestación del Dios único. Eso eran los de la unicidad. No, Jesucristo es la manifestación del Dios único. La Biblia nunca dice cómo. Nunca. Y hermano, hay una iglesia llamada la Iglesia de Cristo. Ellos tienen un precepto en sus reglas de fe. Donde la Biblia calla, nosotros callamos. Donde la Biblia habla, nosotros hablamos. No crean que no es mal principio. Nosotros metemos las patitas es cada vez que hablamos donde Dios no dice. Y Pablo dice, para que en mí aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Entonces, lo que diga la Biblia, diga lo que no diga, déjelo así como está. Bueno, es que la gente pregunta, no se preocupe, usted no tiene que responder todo. Jesucristo no lo respondió todo. Pero como uno cree que tiene que quedar bien con la gente, y hay que dar una respuesta, no, lo que Dios no ha dicho, no ha dicho. Los secretos pertenecen a Jehová, dice la Biblia. Entonces, no se metan en camisas de 11 varas, dando explicaciones de lo que Dios no dio explicación. Moisés dice, Señor, muéstrame tu rostro. Y Jehová le ha dicho, no me verá hombre y vivirá. Pero ponte ahí, te mostraré mis espaldas. Pero tendré misericordia del que tendré misericordia. Y me compadeceré del que me compadeceré. Dígame usted una cosa, porque usted está leyendo, ¿cierto? Usted está leyendo. ¿Por qué tengo yo que hacerle a usted una advertencia como esa? Porque le voy a mostrar mi espalda. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que decirle, te voy a mostrar mi espalda, pero tendré misericordia del que tendré misericordia? Me compadeceré. ¿Por qué? Eso quiere decir que Dios no le mostró ninguna espalda, porque Dios no tiene espalda. Dios le iba a mostrar algo que él iba a ver, que él no iba a entender. Es decir, ay, esto, ¿y por qué tuviste misericordia de esta gente? ¿Y por qué te compadeciste de esto? Y yo digo, no me preguntes. Tendré misericordia que tendré misericordia. Así que lo que le mostró no fue ninguna espalda. Mire, hermano, Dios tiene espalda, Dios no tiene espalda. Y no le mostró ninguna espalda. Le mostró su plan después de ellos. Y Moisés no lo iba a entender, porque los gentiles no lo hubiera pasado Moisés por la cara nunca. Y viendo salvando a Álvaro Torres, dice, uy, ¿tú vas a salvar a ese hombre ya? Sí, señor, no me pregunte. Así que uno cuando lee el texto ya se da cuenta que no está hablando de la espalda, seguro. Porque usted no tiene que hacer una advertencia como esa para mostrar la espalda a una persona. Si te voy a tener mi espalda, pero tengo una cicatriz ahí, bueno, eso sí. Como tengo una espalda, pero tengo la espalda negra, y que por delante soy blanco. Bueno. Pero tendré misericordia del que tendré misericordia. Eso no tiene explicación. Pero sí implícitamente está diciendo que no le va a mostrar espalda, sino algo que él va a ver, que no va a entender, que lo llevaría a pensar que Dios estaba pasando de la raya con la misericordia, y Dios dice, no, yo soy soberano y me voy a compadecer del que yo quiera. Eso es lo que le está mostrando. Un Dios y Jesucristo meramente un hombre. Eso fue otra cosa que salió en la época posapostólica. Fíjese usted que eso no es nuevo. Sobre el año 100 y piquito ya la gente estaba enredada. Por la misma cosa, queriendo saber más de lo que está escrito. No, Jesucristo, hay un solo Dios. Y Jesucristo es un hombre. Que Dios lo ha usado. Entonces, pero no más. Jesucristo es un Dios subordinado. Eso es lo que quería Carpolías. Que hay un Dios Jehová grande y un Jehová chiquito. Que Jesucristo era un ser subordinado. Fíjese usted que todo esto es viejo. Esto estamos hablando del año 200. Ese poco de ideas no son nuevas. Y la gente sabe que tengo una revelación. ¿Cuál revelación?
Eso es más viejo. Jesucristo es un Dios más chiquito, subordinado. Jesucristo es un ángel con apariencia humana. Eso es lo que dice, que no, que Jesucristo no era Dios en la carne. Era un ángel, y en cierto modo eso es lo que creen los mormones. Creen que Jesucristo era hermano gemelo del diablo. Sí, ¿ustedes no lo han oído? ¿No lo han oído ustedes? ¿Ven? Yo pensé que todos sabían eso. Los mormones creen que Jesucristo y el diablo eran hermanos, y que Dios se inclinó por Jesucristo, entonces el diablo se rebeló. Eso es lo que Dios dice, que eran hermanos gemelos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando estoy en una barbaridad, no, este está por el mismo indio, ya está eso viejo, eso no es nuevo. Adopcionismo, el hombre perfecto que fue adoptado por Dios. Entonces, algunos pensaban que Jesucristo era un hombre perfecto, Dios lo adoptó como hijo, le compartió su naturaleza, y eso es lo que llamaban el Hijo de Dios. Eso se llamó adopcionismo. Entonces, esas fueron las posiciones que fueron saliendo en la época post-apostólica. Enseguida que surgen las variantes, surgen los que defienden la doctrina. ¿Entienden? Es como una consecuencia. Mientras todo el mundo creía igual, nada. Pero apenas empezaron a salir ese poco de ideas, aparecieron personas que se especializaban en defender la doctrina. Eso se llamaron los apologistas. Entonces, la época de los apologistas es la época ya del año 100 en adelante. Entonces nosotros tenemos una gente que se dedica a defender la doctrina del único Dios verdadero. Y entonces aparecen hombres de cierto prestigio defendiendo la doctrina. Así que tenemos la época apostólica, la posapostólica y los apologistas, la época de la defensa de la doctrina. Eso nace como una reacción a las enseñanzas que ya empezaban a ser torcidas. Siempre habrá quien defienda la doctrina. En la época de los apologistas, marcada por los defensores de la fe, que eso es lo que significa, aparecieron Ignacio, Epígono, Praxeas e Ireneo. Yo creo que ustedes han oído mucho a Praxeas e Ireneo, que son los que más se mencionan, y hay muchos escritos. En realidad no tenemos escritos de estas personas, sino tenemos escritos hablando en contra de ellos. Así sabemos que lo que ellos creyeron, lo que pensaban, porque a esta gente las quemaron, los mataron, y sus obras las quemaron también. Entonces, inmediatamente, esto ha sido como el año 120 y pico ya, 150, cuando aparecen esos puntos de vista, la gente que defiende la doctrina, y empieza la persecución contra los que se mantienen fuera. En el año 215 aparece uno de los más destacados exponentes de la unicidad, que es Sabelio. Sabelio fue una de las personas que siguió enseñando que Jesucristo era la manifestación del Dios Todopoderoso. También apareció Arrio, que es el fundador de la idea, no de los testigos de Jehová, pero de las ideas de los testigos de Jehová, que decía que Jesucristo era un hombre perfecto. Los arrianos y los sabelianistas. Pero Sabelio fue un hombre muy hábil. Él fundó lo que se llamó el modalismo. Es decir, él decía que el Padre y el Hijo eran solamente modos en que Dios el único se manifestaba, y no personas. Entonces se llamó modalismo a la explicación de que el Hijo y el Espíritu eran solamente modos diferentes de manifestarse el mismo Dios. También se llamó el modalismo monarquianista.
de monarquía, de soberanía. Entonces, el soberanismo monarquianista o el monarquianismo es el sabelianismo. Sabelio discutía que Dios se había manifestado como un hombre y que no había otro Dios sino una forma diferente. En esta época, por ahí empezó a usarse ya la palabra persona. La palabra persona, no sé si ustedes han buscado en el diccionario, significa lo que es una máscara de teatro. Entonces, antiguamente, los que hacían el teatro no se disfrazaban totalmente, porque un solo hombre hacía varios papeles ahí mismo. Entonces lo que tenía 3 o 4 máscaras. Y se tenía que hacer la máscara, el papel de un viejito, entonces se ponía viejito y hacía como viejito. Y si era uno que estaba riendo, pues se ponía la máscara que estaba riendo y hacía diversos personajes. Entonces, Tertuliano digo, no, es que lo que Dios tiene son personas, pero no eran personas como se cree hoy, sino máscaras. En realidad, desde ese punto de vista se podría aceptar. Dios tomó modos o personajes o representaciones diferentes y se llamó personas, porque así se llamaba. Pero no lo que hoy se define como persona. Y fíjese usted, ahí caemos otra vez en el problema de las palabras. Ahí sí no se ponen a decir, vamos a buscar la raíz de la palabra, porque nos llevaría a decir que no existen las personas. Pero la palabra persona evolucionó de máscara a ser humano, y entonces ahora dicen, no, 3 personas no son 3 máscaras, sino 3 seres completos. No es bueno eso de las palabras. Entonces Sabelio fue uno de los más fuertes. De hecho, fue la doctrina, usted se conoce como el sabelianismo, porque fue uno de los teólogos más fuertes, más inteligentes de la doctrina de la unicidad. Para los años 240, la idea de esto es ver cómo la lámpara de Dios no se apagó, como nos han dicho, que desapareció. Es más, se pueden buscar personas con años más seguidos. Eso quiere decir que la tierra nunca se quedó sin testimonio. Siempre hubo personas predicando que Dios es uno y uno su nombre. Siempre. Aunque tuvieron otras ideas, la idea fundamental del Dios único no se perdió nunca. Para los años 240, 230, tenemos el patripacianismo, que son la continuación de la posición sabelianista. Los patripacianos eran sabelianistas, solamente que salió otro señor, entonces le cambiaron un poco el nombre a la corriente, pero era la misma doctrina sabelianista, como nosotros hoy somos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y en realidad somos sabelianistas, o patripacianistas, igual. Así que durante los años 350 a 400 aparece el priscilianismo. Bueno, el priscilianismo fue un movimiento muy poderoso. Prisciliano dio origen a este movimiento, y leyendo uno la historia, a uno casi le hace hablar en lenguas, porque a uno sí le da alegría ver. Este movimiento priscilianista era un movimiento poderoso, no fue 2 personas o 3 personas. Ellos dominaron regiones enteras. Ustedes saben el mapa de España, ¿verdad? Lusitania es lo que hoy se llama Portugal. Por eso los portugueses dicen lusitanos. Entonces, Portugal, toda Galicia, todo el pueblo gallego, porque Prisciliano nació por ahí, hacia arriba, hacia Alemania, todo ese sector de Europa era de la unicidad. Así que no eran 2 personas, como algunos dicen. No es que eso no. Oh, hermano, vea, el movimiento priscilianista fue poderoso, muy grande. Eso en esa época era una provincia romana. Entonces, toda la parte de España,
aún por Valencia. Yo me compré una vez un libro, se llamaba la historia de Alejandro Magno, y decía en el libro que el imperio de él llegó hasta, ¿cómo se llama ese pueblo? Hay un pueblo en Córdoba, donde fue pastor hermano Jaime Barranco, que se llama igual, Sagún, se llama Sagunto, el de allá. Dice que el imperio de Alejandro llegó hasta Sagunto, y yo vivía como a 18 o 20 kilómetros de Sagunto. Yo dije, voy a ver eso allá. Yo había pasado por ahí muchas veces, sí, pero viéndolo en el libro y estando ahí cerquita, digo, voy para allá, y cogí el carro y me fui. Y hay allí una fortaleza que fundó Alejandro y luego también la ampliaron los romanos. Y en el movimiento romano, hasta donde llegaron las provincias romanas, todo eso fue dominado por los priscilianistas en el tema religioso. Así que el movimiento de la unicidad no solamente existió, es que no eran dos personas. Claro que para los católicos esos eran unos herejes, entonces ni aparecen en la historia. Uno tiene que rebuscarlos. Claro que ahora sí hay escritos grandes, investigaciones que se han hecho sobre priscilianistas y uno puede conseguir material, pero antiguamente yo tengo un librito, el de las herejías, un librito así, un librito de bolsillo, y está dicho, digamos, en 20 líneas, en 15 líneas, pero no se dice en 15 líneas lo que hay que decir de los priscilianistas. Entonces, esta gente fue gente muy poderosa. Entre los años 350 al 400, Prisciliano llenó todo eso, y de los años consiguientes al 900 aparecieron los euchitas, le decían los orantes, porque hacían mucho énfasis en la oración. Así que desde el 350 hasta el 900, los priscilianistas dominaron gran parte de Europa con la doctrina del nombre. Eso también nos da a nosotros una idea de la obra misionera. Nosotros creemos que el mundo es que no tiene el mensaje del nombre. Lo que pasó es que lo perdieron, pero lo tuvieron antes que nosotros. El último avivamiento que ha habido en el mundo ha sido el de América, porque el primer avivamiento se dio en Asia Menor, toda África. Hoy día la gente dice que pobre africano, no, pobre africano no. Ellos escogieron subir a Satanás con sus hechicerías y sus vagabunderías, pero detuvieron la doctrina del nombre. Todo ese continente estuvo lleno. Y aún los primeros movimientos misioneros del siglo XVIII, XIX, fueron a Europa y Asia. Nosotros en la India tenemos movimientos del nombre que son millones. No sé si ustedes conocieron el nombre del presidente que se murió de Estados Unidos, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, se llamaba el hermano Nathan Urshan. El papá de él fue uno de los fundadores de la obra en Asia con el hermano Sisson. Hermano, eso es una obra inmensamente grande. Cuando yo estaba muchacho y el hermano estaba ahí en Barranquilla, me contaba porque recibía las cartas de allá. Yo tenía discos del hermano Urshan y todo. Y de Libia, donde está Gaddafi, ahí había misioneros de la iglesia y había bastante gente. De hecho, en los países donde la unicidad fue fuerte, los islámicos encontraron terreno abonado para quedarse, porque como sometieron a los creyentes por la conquista y les dijeron, no, todos creemos en un solo Dios, de muchos hermanos les pareció fácil pasarse a islamistas. Pero toda esa parte que hoy es islámica, mucha fue llena de la doctrina del nombre, de la doctrina de la unicidad. Y estos euchitas orantes eran gente muy piadosa, entregada a la doctrina y a la oración, y eso, que ellos fueron movimientos muy fuertes. Durante los años 1079 al 1142 encontramos un gran teólogo llamado Peter Abelard como paladín de la doctrina de la unicidad. Pedro Abelard.
Ese es otro grande. Él nació en una provincia que es más bien francesa, Pierre. Pero fue un hombre que tuvo mucha influencia, porque él no lo sacaron enseguida de la Iglesia Católica. Entonces él predicaba adentro y conquistó a algunos obispos y algunos arzobispos y algunos reyes, hasta que lo... Usted sabe que la Iglesia Católica es un pulpo, hasta que lo aquietaron. Pero ya vamos por el año 1140 y todavía tenemos la doctrina vivita y coleando. En el 1292 al 1417 tenemos a los bogomiles, vean. Yo quisiera que tuviéramos tiempo un día para que habláramos de los bogomiles. Todo lo que se llama Yugoslavia, ese país que está tan de moda, Bosnia, todo eso, toda esa parte era del nombre, era de la universidad. No eran dos personas, no era un movimiento chiquito. El rey Estéfanos era bogomil, él los apoyó mucho. Así que lo que se llama Yugoslavia, todo eso era de la doctrina de la universidad. Sería como Colombia hoy, pero no, Colombia no, nosotros tenemos poquita gente comparado con ellos. Los euchitas u orantes eran los descendientes de estos priscilianistas, y luego vinieron los bogomiles, que también dominaron la escena poderosamente hasta 1463. Fíjese usted que ya estamos hablando de la época del descubrimiento de América, ¿cierto? Así que ya eso es ayer. Ya empezamos a ver la historia colombiana también ahí naciendo, porque después tenemos nosotros al científico Miguel de Servet. Miguel de Servet estuvo a punto por venirse a Nueva Granada porque lo perseguía, y fue un científico grande. A mí me hizo gracia porque en España nosotros compramos el local para la iglesia en una esquina que está enfrente del Hospital Civil, y como es el Hospital Civil, las calles tienen nombre de científicos, y está una así cerca de la iglesia, se llama el doctor Fleming, el que abrió la penicilina, y la otra que golpea directa en la iglesia se llama Miguel de Servet, que era el hombre fuerte de la universidad y que descubrió la circulación de la sangre. Entonces, Miguel de Servet es un hombre muy conocido en Europa. La primera obra la escribió como a los 20 años, y el hombre fue famoso en arquitectura, en un montón de cosas, porque esa gente de esa época, y se murió como de 50 años, menos de 50, y ya era famoso. Así que no era un pintado en la pared. Se menciona a él como exponente de la doctrina, pero no era él una sola persona que creía en la doctrina. Es decir, siempre hubo un movimiento grande que creyó en la doctrina del nombre. El que tradujo la Biblia, ¿cómo se llama? Casiodoro. Era de la universidad, era modalista. Así que no eran personas desconocidas. La Biblia del oso, que él, la nuestra, porque tenía un oso en la portada, fue traducida por un modalista. Así que eso sí le da alegría, de ver que realmente lo que uno ha creído no estaba escondido, ni lo querían 2 o 3 personas, sino que ha sido una corriente de pensamiento que la taparon porque supuestamente era hereje. Fíjese usted que en Colombia a nosotros no nos mencionan casi para nada, y somos la iglesia más grande después de los católicos. Pero a los trinitarios salen por televisión y todo, y los hermanos nuestros además les cae complejo. Hermano, pero ¿cómo es posible que Enrique Gómez está haciendo y nosotros nada? ¿Quién dijo que Enrique está haciendo más que nosotros? ¿Quién dijo? Ustedes que les cae esos complejos. Pero la iglesia que más crece es nuestra iglesia.
Y si no lo reconocen, igual es. Sí. Entonces, el movimiento de la unicidad ni se truncó. Vean, los bogomiles además imponían las manos y hablaban en lenguas. Así que eso no empezó en Azusa como lo quieren decir. No, que Azusa y Azusa y Azusa para arriba y nos hacen creer que nosotros somos pentecostales de Azusa. Nadie está negando lo que pasó en Azusa. Pero no nos pueden venir a decir que eso es lo único que Dios hizo, hermano. No es posible que desde el año 1 o 100 o 120 hasta el año 1900 Dios no derramó su espíritu en nadie. Eso es increíble. Y nosotros no podemos plegarnos a una historia tan amañada que pone además a Dios en ridículo. Es decir, que en todos esos años Dios no se reveló a nadie, ni se manifestó. No, hermano. Eso es increíble. Pero usted le compra un libro de historia del cristianismo, escrito por un evangélico, y le habla de los años de la oscuridad. Hasta que no nació Lutero, oscuridad. Y de ahí para acá, trinitarianismo sin Espíritu Santo y sin nada, y los trinitarios en Azusa. Porque el otro día hablaba yo con un pastor y dijo, bueno, tenemos que ver lo que estamos haciendo, porque hablamos mucho de los trinitarios. Pero yo pregunto, ¿Azusa fue del diablo o fue de Dios? Pero el movimiento ahí fue con los trinitarios, no fue con nosotros. No sé, hay que ver bien lo que estamos hablando. Vea, Dios no tiene fronteras. Dios es como al agua. Si usted la suelta, ella busca y busca y busca y busca y busca. Dios está buscando quien le escuche. Todo el día llamé y nadie respondió. Pero Él sigue llamando. Y dice, si alguno, el que sea, Abraham, quién sabe cómo estaba lleno de muñecos allá. Pero yo digo, ¿hay alguien aquí? Y ahora digo, uy, Señor, yo te estoy buscando. Este es el hombre, ya. Porque Dios habla. Y si alguien escucha y le abre la puerta, Él entra. Y como dice el hermano, si nosotros somos tan incopetados que creemos que Dios se casó con nosotros y que de aquí no se va a salir, no importa lo que hagamos, estamos equivocados. Dios no se va a casar con nosotros. O andamos con Él como debe ser, o Él nos deja. Así de sencillo. Así que no cree que no, nosotros somos de la doctrina. Sí, la doctrina, pero porté bien. Pórtese bien, que Dios no se casa con nadie. Dios quiere que tengamos una vida consagrada a Él y que lo pongamos a Él primero. Bienaventurado el siervo que le da el alimento a tiempo al rebaño del Señor. Dios nos puso aquí fue para que atendiéramos las ovejas, no para que nos apacentáramos nosotros mismos. Sin que eso quiera decir que los pastores no tengan derecho también a comer su hierbita por ahí de vez en cuando. También tenemos derecho, pero hay que cuidar a las ovejas, porque ese es el pueblo de Dios. Así que Miguel de Servet fue uno de los grandes de esa época. Cuando se descubrió América estaba Miguel de Servet en su apogeo, hasta 1511, así que fue por ahí, de 1400 a 1500, la época de Colón. Servet estaba en su apogeo. En el año 688 se registra el nombre de Emanuel Swedenborg. Este fue un teólogo, hermano. A mí este hombre me hizo hablar en lengua leyendo lo que él escribió. Realmente. Yo no sé, pero es que a mí me bendice el ver la verdad de Dios. Eso es la cosa más grande que hay. Uno a veces se goza en cosas que no. A veces cantamos cosas que se ve claro que lo que nos emociona es el ritmo de la música, porque lo que dice no vale nada. No tiene sentido. Este hombre dijo, vea, el cielo es el cielo, porque es el cielo de Dios. Y vale la pena ir allá porque Dios está allá.
Dios es uno y ese es el evangelio que tenemos que predicar, así decía lo mismo, así de clarito. Nosotros a veces nos actamos, pero ha habido hombres en la historia que por la creencia de un Dios, hermanos, se dejaron quemar, se dejaron matar, se dejaron perseguir, dejaron su fama, dejaron su carrera, dejaron su dinero, tuvieron que huir, tuvieron que ser despatriados, en fin. Es decir, hubo gente que amó esta doctrina hasta morir. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Y a todos nos gusta pensar que ese versículo significa ser fiel hasta que te mueras. Pero también puede significar ser fiel aunque te maten. ¿Cierto? Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Así que Swedenborg fue un hombre muy trascendente. En el año 732 a 828 encontramos a John Miller. Como dijimos, esto nunca se apagó. La antorcha ha estado encendida a través de todos los tiempos. Ha habido tiempos muy difíciles, ha habido tiempos de persecución, ha habido tiempos de angustia, pero la doctrina del Señor no se apagó. Y eso sí me da como una fuerza, porque yo pensar que 1700 años o 1600 años se quedaron en oscuridad, hermanos, si tenemos son 2000 años de historia. Eso quiere decir que el 70% o 75% del tiempo se fue la luz. Imagínense, si aquí hacen huelga cuando se va la luz 2 o 3 días, qué raro que nadie hizo huelga con 1500 años de oscuridad. Eso no se puede creer. Y la Biblia nos promete que no, y la historia nos dice que Dios nunca hizo tal cosa ni la permitió. Existen de los años 1876 la única obra conocida sobre la unicidad de la época, escrita por R.D. Wicks. La obra se titula Jehová Jesús. Yo tengo ese libro, era del hermano Larsen, y en realidad no fue un libro que escribió el hermano Wicks, sino que él enseñó unas lecciones. Y el hermano Jaden, hay un hermano Jaden que fue misionero en Perú y en Ecuador. El papá de él fue el que recopiló esas lecciones y las publicó en forma de libro. Ese libro explica con mucha sencillez lo que preguntaron esta mañana. Con esa gloria que tuve antes que el mundo fuera. Pero lo que pasa es que nosotros hemos llegado a un punto en que tenemos miedo que de pronto vayamos a hablar de dos, cuando en realidad no hay ningún miedo. Nosotros creemos en uno. Entonces, ese es uno de los libros, yo diría que es un buen libro, está académicamente escrito, no es una obra grande, pero está bien presentada, bien expuesta y bien explicada. Esa es la obra de las últimas, la que se conoce, es la única. No hay casi libros de esa época, sino es, y de hecho no era un libro, eran lecciones y lo pusieron en libro, porque los hermanos de la unicidad de los últimos tiempos no nos ha gustado escribir para meternos todos en la bolsa, y creo que debemos conservar y dejarle a la posteridad la creencia que Dios nos ha revelado. Así como Dios la ha guardado por los siglos, nosotros debemos procurar, como dice la Biblia, y esto se escribirá para que lo sepa la generación venidera y los hijos que están por nacer, conozcan y adoren a Dios. Es una responsabilidad nuestra dejar lo que creemos para la posteridad. Yo he sido mucho también de los que
he sido culpable de que uno no quiere escribir o no quiere... Por ejemplo, yo no me gustaba que grabaran mis sermones, pero no sé, me parece que era una equivocación. Y últimamente que algunos que he escogido los he puesto a vender por ahí, he procurado que no sean caros, pero he recibido testimonios de gente que se han convertido, y gente que ha sido reconciliada, y gente que se ha afirmado. Entonces sí vale la pena. Lo que hacemos, lo que estamos grabando aquí, debe quedar grabado. ¿Habrá alguna equivocación? ¿Qué pasa si es que hemos hablado aquí como 7 horas, 8 horas? Algo se equivoca uno, pero quedan de 35 cosas, 32, 33 verdades. Las 2 o 3 malas, pues las borramos y ya está. Sí, uno puede esperar que uno hablando tantas horas no diga algo que esté mal dicho, ¿verdad? Pero queda, hermano, lo que Dios nos ha dado y lo que hemos discutido aquí y hemos reflexionado y hemos estudiado, queda ahí. Y la gente que viene detrás debe tener dónde alimentarse, dónde recibir la palabra de Dios, dónde recibir la doctrina. No podemos dejar que vuelvan a decir que pasaron hace 4 años que en la oscuridad. No, señor, no debe haber más oscuridad. Debemos dejar la doctrina bien clara y bien expuesta para que si alguien llega después de nosotros, sepa que aquí hubo un pueblo que supo quién era el Señor. Seguramente, si nos examinan, nos encontrarán algunos errores, porque nosotros mismos lo hemos reconocido y nos hemos autocriticado y hemos intentado corregirnos, pero éramos gente que honestamente creímos en un Dios todopoderoso, que se manifestó como hombre y que se llamó Jesucristo. Dios nos guarde de los errores que podamos tener, pero la doctrina tenemos que conservarla, porque esa ha sido la vida y el río donde hemos bebido por años y nos hemos nutrido. Yo no creo que haya pastor que pueda decir, no, yo nunca he cometido un error, yo soy un hombre perfecto y todo lo que yo he predicado ha sido, mejor dicho, estrictamente la palabra. No, yo creo que todos en algún momento se nos fue la liebre, seguro. Pero hermanos, tenemos una verdad grande, no la vamos a perder. Gloria al Señor. Entonces, de 1913 hasta nuestros días, tenemos los unicitarios contemporáneos. El movimiento, hombre, lástima que no me traje yo un libro que me regalaron hace poco en los Estados Unidos, no se me ocurrió, pero está lleno de estadísticas de los movimientos del nombre y aún de los evangélicos aquí en Colombia que no son del nombre. Pero yo no quisiera, ya que estamos hablando de historia y de la propagación del nombre, que nosotros siguiéramos con la idea que donde no estamos nosotros no hay nombre, no hay unicidad. Eso no es verdad. Hay un hermano que se llama hermano Hanscom, no uno que está aquí en Panamá, sino otro que fue a Pakistán, era amigo mío y hermano. Esa gente empezó a predicar el nombre allá, y él me escribía en esa época, que estaba en España, me dijo, hermano Álvaro, esta gente aquí es extraordinaria. Aquí ver a un ciego sanado, o un cojo que se levante, eso aquí nadie se inmuta por eso. Eso aquí en todos los cultos hay milagros. Pakistán, Bangladesh, toda esa parte. Porque son gente de fe. Son gente que vienen de un mundo de fe equivocada, pero cuando llegan aquí se la ponen a Cristo y creen. El hijo de él estaba jugando y se cayó de una azotea y se fracturó el cráneo, se le hizo una fisura y se le salió la masa encefálica por ahí. Y lo llevaron al hospital y los doctores dijeron, vea, este niño no tenemos... Puede hasta sobrevivir porque era como un vegetal aquí, porque la masa encefálica que salió por ahí no se recupera. Y le avisaron, estaba en una campaña. Y él sí se vino. Cuando arrancó para acá, los hermanos fueron allá, los hermanos creyentes. Ay, hermana, ¿qué pasó, hermano? Entraron al cuarto y oraron por el niño. Y cuando el papá llegó, el niño estaba en la puerta jugando fútbol. Así que esta doctrina del nombre no es que esté encerrada en Colombia.
La India tiene una iglesia inmensa. Rusia tiene una iglesia grandísima. Uno de los últimos avivamientos grandes que hubo en el movimiento de la unicidad fue en las Filipinas. Hay un libro escrito, creo que se llama Como un viento recio, me parece que se llama. Yo conocí al hermano, él se llamaba hermano, se me va el nombre ahora, me estoy haciendo viejo. Ese hermano lo conocí yo en el Canadá, vino a una convención. Hermano, el avivamiento que hubo en las Filipinas fue una cosa arrasadora, como el de Colombia más o menos. Porque lo que está pasando y ha pasado aquí no es una cosa común. La gente del mundo que sabe, del mundo pues evangélico en otros países, que sabe lo que ha pasado aquí en la iglesia, están aterrados. La iglesia nuestra ha tenido años en que hemos fundado 3 y 4 iglesias por semana. Hermano, no estamos hablando de venta de chorizo, estamos hablando de iglesias. Eso no es común. ¿Usted sabe lo que es fundar 4 iglesias en una semana? Ya digo, eso no son ventas de arepas fritas. Usted pone aquí, por ahí ya, un anafre ya, no. La gente no se cambia de religión así. Entonces lo que ha pasado en Colombia, y no es bueno que nadie nos venga a decir que ahora es que va a empezar a pasar. Tenemos 70 años de estar creciendo. Eso no quiere decir que nos vamos a descuidar y que vamos a buscar a Dios, no. Pero quiere decir que aquí algo ha estado pasando hace rato. Dios ha hecho una cosa muy grande en nuestro país y en otros países. El mundo no ha sido ajeno al movimiento de Dios. Cuando la hermana, el misionero que estuvo en Cali, hermano Johnston, que se murió ahí, la esposa de él había sido viuda. Cuando se casó con él ya ella era viuda. Ella fue esposa de un misionero de China. Ellos fueron misioneros allá y había otros misioneros. Y Dios se movió grandemente, pero subió la revolución Boxer. Y los hermanos tomaron una estrategia. Disolvieron las congregaciones. Y se hicieron células, grupos pequeños, dirigidos por un hermano. Células de 20, 30 personas, no más. Se acabaron la iglesia, porque buscaban la iglesia para arrasar. Entonces el gobierno puso a una sola dirección a todos los trinitarios y la iglesia nuestra no quiso entrar en eso. Desapareció la iglesia del nombre. Pero cuando se murió Mao y dieron un poquito de libertad, ahí está la iglesia, poderosa, millones de creyentes. Así que en China comunista hay millones de pentecostales del nombre. En Rusia igual, millones de pentecostales del nombre. Entonces Dios no ha estado quieto. La iglesia tiene una responsabilidad de ir por todo el mundo. Eso no nos exime a nosotros de responsabilidad, pero eso sí nos anima a saber que Dios no se deja frenar por nadie. Dios ha hecho que esto corra y sigue corriendo. La antorcha del nombre de Jesucristo, de la unicidad de Dios, ha estado encendida a través de toda la historia. El último movimiento de 1913 para acá no ha parado. Entonces yo quiero como llamar la atención a los hermanos. Yo digo a la gente que están esperando que el último avivamiento, el último ya pasó y está pasando. Porque lo que dicen es verdad. Lo que pasa es que lo ubican mal. Dios anunció un avivamiento grande para los últimos tiempos, pero los últimos tiempos empezaron el día de Pentecostés. Cuando Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días, ahí empezaron. Ahí empezaron. Ya no hay expectativa de que esto va a haber que un último avivamiento, no, ya. Si Cristo viniera esta noche, ¿ustedes creen que puede venir? Entonces, ¿cuándo será el último tiempo? Ya pasó.
Así que más bien despierte y lo que pueda hacer ahora, hágalo. Esto es ya, como dicen por aquí, cayendo y corriendo. Como la iguana. Esto es cayendo y corriendo. Ya nosotros no somos una generación que dice, bueno, vamos a planificar, vamos a planear, porque el mundo no. Nosotros estamos aquí es para allá. Lo que podamos agarrar ahora, agárrelo, lo puede recoger ahora, recójalo, porque llegó la tarde y se acerca la noche, cuando nadie podrá trabajar. Así que esto ya se está acabando. Pero lo que nos da sostén y nos anima es que uno, al descubrir la historia, dice, no, es que Dios no nos dejó nunca. Dios nunca nos ha dejado. Esta fe ha estado brillando. Somos la última generación que tenemos esta doctrina maravillosa. Oiga, démosle gracias a Dios. Somos la próxima que amor. Oh Jesús, te adoramos.